Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su Iglesia al Aire. Este día vamos a poder aprender un poco más acerca de la palabra de Dios en el estudio bíblico que corresponde a este día. Pero vamos a iniciar leyendo el proverbio del día, Proverbio capítulo 12, para que podamos siempre con reverencia ir aprendiendo más de la palabra del Señor. Proverbio capítulo 12 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabada el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El proverbio nos exalta la sabiduría y recuerda que debemos, como creyentes, como cristianos, debemos de buscar la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra, y no la sabiduría terrenal. El libro de Santiago nos enseña que hay sabiduría terrenal, pero la Biblia nos enseña, así como acabamos de leer en Proverbios, que debemos encontrar, debemos buscar, debemos anhelar la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Así es que en esta noche, recuerde que en todo momento debemos llevar a Dios nuestras peticiones, debemos de llevar a Dios nuestros planes, debemos de llevar a Dios nuestras preocupaciones, debemos de llevar a Dios todo lo que usted considere que necesita ser, llamémosle, reparado en nuestra vida, que necesita ser solventado, que necesita usted una ayuda. Debemos buscar siempre a Dios en todo momento. Él es el único que nos puede dar la sabiduría, nos puede dar, hacer entender cuáles son sus propósitos, y no simplemente ir a buscar nosotros, por nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro poder, porque muchos así piensan, ¿verdad? Ir a buscar solucionar cada cosa. Recuérdense que sin ayuda de Dios, usted no puede hacer o solventar un problema que tenga en su vida. Recordemos que siempre es necesario que busquemos a Dios, y es lo que Él quiere que hagamos, que podamos depender de Él en todo momento y en todo tiempo. Bien, les pido que me acompañe al libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Vamos a estudiar en esta noche a solas con Dios.
¿Qué es estar a solas con Dios y por qué es necesario en nuestras vidas? Hemos venido estudiando acerca de la oración, la importancia que tiene, yo le llamo la herramienta que Dios nos dejó, que Dios nos permitió tener para poder acercarnos más a Él, para poder tener esa comunión que Él nos demanda cada día de nuestras vidas. Lo importante ahora estábamos estudiando en el último mensaje, que la oración es importante llevarla, pero muchas veces tenemos diferentes cosas que nos la distorsionan. Además de que no vamos a buscar, hablábamos de que muchas veces nosotros creamos nuestros propios dioses. ¿A qué se refiere eso? Que como Dios no nos responde muchas veces como queremos, nosotros pedimos o inventamos o creamos, lo voy a llamar de esa forma, un Dios que decimos, bueno, es que Dios me responde, pero ¿cómo le responde? Por ejemplo, usted dice, yo le pido a Dios por un vehículo nuevo. Entonces viene y usted ora y usted después de pronto dice, Dios ya me respondió y voy a ir a comprar el vehículo. Pero ¿cómo lo compró? Lo compró obteniendo un préstamo caro, un préstamo del cual usted no puede pagar la cuota de ese préstamo. Y entonces usted se mete a comprar un vehículo nuevo y anda su vehículo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las consecuencias a futuro pueden ser, por ejemplo, que usted no alcance a pagar esa cuota, que ese vehículo usted se lo van a quitar, que ese vehículo a usted no le va a durar el tiempo que usted consideraba necesario. Y de pronto entonces se va a ver, en vez de tener un beneficio, va a tener consecuencias negativas sobre las decisiones que ha tomado. Ese es un ejemplo de lo que hablamos de crear sus propios dioses. Es decir, usted piensa que Dios le respondió y le dijo, sí, así vamos a hacer, o sí, así hace de esta manera, etcétera, ¿verdad? Pero al final resulta que Dios no ha respondido eso, sino que usted se ha creado eso. Debemos entender cuando es Dios quien responde, cuando es la petición que yo le estoy pidiendo a Dios que me responda, se solventa, pero no es como yo quiero y ni es como yo espero, es como Dios determina al final. La oración entonces a mí me ayuda a poder estar conscientes de que la respuesta y la última palabra la tiene Dios. Debo estar consciente de que muchas veces Dios me va a responder no es como yo espero que me responda. Entonces debemos estar preparados para ello. Y recordemos, no nos debemos encontrar peleando con Dios. Nos vamos a encontrar muchas veces peleando con Dios y usted va a decir, ¿cómo me encuentro peleando con Dios? Cuando Dios le responde y usted no acepta su voluntad. Cuando Dios le responde y le da una respuesta que no es lo que usted esperaba. Y entonces uno empieza a renegar, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? Etcétera, etcétera. Pero no es así. Recuerde que en las manos de Dios todo es positivo. Recuerde que la respuesta de Dios siempre va a ser lo mejor para su vida. Recuerde que la respuesta de Dios siempre va a ser, aunque no sea lo que usted respondió, pero siempre va a ser la mejor decisión que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Entonces vamos a leer capítulo 6 de Mateo, versículos 5 y 6. A solas con Dios. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, Jesús en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche, Señor, tu bendita palabra. Te agradecemos por lo lindo y maravilloso que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender el mensaje en esta hora. Que seas tú, Señor, llegando al corazón de cada hermano. Que seas tú llegando al corazón de cada persona que va a ver este mensaje. Entendiendo, Señor, la importancia de estar a solas contigo. La importancia de la oración en nuestras vidas. La importancia de buscarte a ti, Señor, por quien tú eres y no por lo que tú me puedes dar. Recordando, Señor, de que nosotros somos tus hijos. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, Señor, somos, como dice tu palabra, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y sabemos, Padre, de que tú eres el único que puede guiar y orientar nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora, Señor, y te pido por aquellas personas, Señor, por aquellos hermanos que están orando, Señor, por una petición específica, una petición especial, que seas tú, Señor, respondiendo a sus vidas, que seas tú, Señor, respondiendo conforme a tu voluntad y haciendo conforme a tu soberanía, Señor. Haznos entender
que solamente contigo en nuestras vidas nosotros vamos a salir de victoria en victoria, Señor, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Muy bien, a solas con Dios. Todo cristiano, toda persona, no solo los cristianos, tenemos diferentes cargas, pruebas o dificultades o adversidades o tribulaciones en nuestras vidas, como usted le quiera llamar. Todos tenemos algo de ello en nuestras vidas. Y aunque muchos tratan de llevarlas sobre sí, ¿verdad? Tratan de llevarlas a su manera, a su ritmo, muchas veces es difícil poder solventar con sus propias fuerzas cada problema. Por eso yo siempre he dicho que un problema con Dios no es lo mismo que usted esté en un problema sin Dios. Jamás va a ser lo mismo. Podrá ser el mismo problema, pero el respaldo que usted puede llegar a tener de Dios le va a ayudar a entender esa esperanza que usted va a tener de poder salir de ese problema. No se lo va a dar nadie más que Dios. Esa fortaleza que usted tiene o que usted puede tener al tener a Dios en su corazón, no se la va a dar nadie más que Dios mismo. No se la va a dar nadie más, ni un amigo, ni un conocido, ni alguien de su familia. Por esa razón también mencionamos que la salvación es personal. ¿Por qué es personal? Porque es una decisión que usted tiene que tomar junto con Dios. Es una decisión que usted toma con Dios. No es una decisión que usted toma simplemente con otra persona. Entonces, a pesar de que llevamos los problemas, hay dificultades, muchas personas deciden caminar solas con ese problema. Deciden ir en la vida llevando ese problema. Entonces, Cristo nos muestra lo que debemos hacer en este pasaje que acabamos de leer, que es parte del Sermón del Monte. Ahí nos enseña y dice Jesús en la oración. Entonces, por eso veníamos hablando en el mensaje anterior acerca de la oración, pero en el sentido de que es lo que nos afecta muchas veces con lo que nosotros oramos. ¿Por qué razón? A veces las oraciones no son contestadas como nosotros esperamos, y cuando son contestadas y no es como nosotros esperamos, ¿qué nos afecta para poder recibir y aceptar esa respuesta? Entonces, ahora vamos a ver la parte ya propiamente de la oración y nosotros, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces Jesús nos dice que debemos ir a nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre Celestial. Recuerde que la palabra nos dice, el modelo de oración que Jesús nos dejó, que fue el Padre Nuestro, nos enseña que nosotros debemos ir en oración al Padre. Nuestra oración es al Padre. Por eso dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces lo mismo dice acá. Aquí dice Jesús en la oración. Dice que debemos ir en oración a nuestro Padre Celestial. Y todos debemos aprender a compartir con el Señor aquello que nos preocupa. Entonces lo importante es a quién usted dirige la oración. La oración, dice la palabra, que debe ser dirigida al Padre y pedir en mi nombre, dijo Jesús. O sea, en el nombre de Jesús, pero yo le digo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Digo eso y explico eso porque muchas personas van y oran a Jesús. Pero la Biblia, de acuerdo a este modelo de oración, nosotros debemos de ir a orar al Padre. Debemos buscar el rostro de Dios, el rostro del Padre, no del Hijo. Y del Hijo dice que todo lo debemos pedir y todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Que son dos cosas diferentes a que usted vaya a orarle a Jesús. Es al Padre siempre. Y es lo que está diciendo acá. Y usted puede leerlo en Mateo capítulo 6. Ahí podemos leer eso porque la base de autoridad es la Biblia. Y si la Biblia lo enseña, pues eso es lo que nosotros debemos de practicar y hacer. Entonces cada preocupación, cada problema nosotros debemos llevarlos al Padre. Y eso lo explico porque muchas personas en sus fuerzas quieren llevar las cosas muchas veces. Y cuando digo en sus fuerzas quiere decir que dice la persona, yo puedo, yo sé que yo voy a hacer adelante, yo sé que yo puedo hacer esto y lo otro. Y entonces muchos no quieren ni siquiera orar. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de personas que no conocen de Dios, ni conocen a Dios, ni conocen de Biblia. Estamos hablando de personas que ya conocen de Biblia y aún así deciden tomar en sus propias manos la solución a sus problemas. Pero recuerde y sepa que cuando nosotros tomamos en nuestras propias manos la solución o querer buscar la solución de nuestros problemas, dificultades, adversidades, tribulaciones, recuerde que no vamos a sacar nada bueno de eso. Es más seguro que sigamos perdiendo las batallas o no vamos a tener respuesta a esas peticiones como debe de ser. ¿Por qué? Porque Dios entonces va a dejar que nosotros sigamos adelante con lo que queremos hacer hasta que reconozcamos que debemos buscarle a Él y que es Él quien me debe de dar las respuestas a mis peticiones.
En ocasiones ese aposento es importante ahorita que vamos a ver, pues se llama solas con Dios. Ese aposento viene a ser nuestro lugar de oración. Ese aposento viene a ser el lugar donde nosotros debemos de luchar contra el pecado. Recuerde que dice la palabra que el pecado se puede enseñorear, o sea, gobernar o querer gobernar nuestro cuerpo, querer gobernar nuestras decisiones, querer gobernar cada movimiento que yo pueda hacer, el pecado. Recuérdese que la palabra dice que el pecado entró por un hombre al mundo, Adán, capítulo 3 de Génesis, y salió por un hombre del mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. El pecado es el mayor problema que esta humanidad tiene, es el mayor problema que el humano tiene. El mundo está como está a causa del pecado. Muchos quieren poder, pero la pregunta es ¿para qué lo quieren? Muchos quieren poder para poder gobernar a otros y hacer como ellos quieren. Entonces la pregunta es, ¿cómo deberíamos de hacer en realidad? ¿Cómo debemos de caminar en la vida? Dios quiere y demanda que nosotros nos sometamos a Él y no nos sometamos a un ser humano, a un hombre. Pero muchos vienen y se someten al hombre, se someten al ser humano. Recuérdese que Dios lo que quiere es que nosotros entonces dependamos de Él. Y muchas veces permite esas cosas, esas dificultades, esas pruebas. Y muchas veces no tenemos las respuestas que nosotros esperamos, porque no estamos dependiendo de Dios todavía. Conflicto, las decisiones, las dificultades, hasta que nos rindamos en obediencia a Él, entonces vamos a obtener esa respuesta que nosotros esperamos. Ve ahora, de acuerdo a Efesios 6, capítulo 10 al 12, los creyentes se enfrentan o enfrentamos una batalla que no es contra una persona. Dice ahí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo que está diciendo es que no es contra una persona su lucha. Probablemente hoy usted esté peleando o esté en discusión o esté enojado con un hijo suyo o con su hija, por ejemplo, que está en un estado de rebeldía. Sus hijos tal vez están adolescentes, están en un estado de rebeldía. Este es un ejemplo, ¿verdad? Esto de los hijos puede ser a cualquier edad, pero normalmente eso se visualiza o se ve cuando ya son adolescentes. Entonces, cuando están en ese estado de rebeldía, muchas veces no son ni siquiera sus hijos. Son influencias que sus hijos adoptan y toman, y entonces empiezan a luchar contra sus padres porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y no logran entender que es como padres, lo que se quiere es lo mejor para ellos. Que nadie va a querer lo mejor para sus hijos que sus padres. Pero entonces los hijos se ponen en rebeldía y muchas veces se dejan endulzar el oído, decimos, ¿verdad?, de otras personas o de otros amigos, y entonces se quieren empezar a hacer lo que ellos quieren y como ellos quieren. Comienza aquella situación, por ejemplo, en otros países, de que ya los jóvenes a los 16, 17 años ya se quieren independizar y ya se quieren ir de su casa a comprar un apartamento, a comprar una casa, alquilar una casa para poder estar solo y, dicen ellos, vivir ya mi vida, vivir mi propia vida. La pregunta es, ¿cuál es la vida que ellos deben de vivir? Si muchas veces ni saben qué es la vida como tal. Muchas veces ni saben qué es luchar en la vida, con la vida, digamos, o con el día a día, ¿verdad? De tener que trabajar, de tener que proveer para su casa, de tomar decisiones importantes en su vida. Muchos jóvenes ni siquiera están sabedores de que eso tienen que hacerlo y cómo deben de hacerlo, pero quieren independizarse de sus padres. Entonces muchos de ellos fracasan. Lo mismo nos sucede entonces a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Pero más allá de eso, cuando nosotros nos volvemos rebeldes, es entonces cuando uno dice, bueno, en este caso de los hijos, mi lucha no es contra el hijo, mi lucha es contra eso que lo está influenciando a hacer eso. Porque como hijos, como personas, probablemente no somos así. Este es un ejemplo que estoy poniendo. Lo mismo puede pasar en un matrimonio con su cónyuge, lo mismo puede pasar en un trabajo con sus jefes o con sus subalternos, que muchas veces la lucha no es contra la persona, son contra influencias. Son contra, aquí dice la palabra, es lo que dice Efesios 6, 10 al 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Eso dice, y puede leer ese texto. Entonces dice, además, que debemos ponernos la armadura de Dios, porque las batallas de este tipo demandan que nosotros estemos protegidos o estemos, digamos de esta manera, cubiertos, ¿verdad? ¿Cubiertos con qué? Cubiertos con las armas que Dios nos ha dado. Entonces, Efesios 6 nos habla, del 14 al 18, nos habla de la armadura de Dios. Y dice, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Nuestros pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio. Debemos llevar con nosotros la espada del Espíritu. Necesitamos el escudo de la fe
Y finalmente debemos, dice la palabra, orar en todo momento, que es lo que estamos hablando en esta hora. Orar en todo momento, orar sin cesar. Eso lo veíamos en el sermón anterior, cuando veíamos el encarcelamiento de Pedro. ¿Y por qué remarco el sermón anterior? Porque para que usted pueda comprender este sermón en esta hora, o este mensaje en esta hora, es importante que usted vaya y estudie y aprenda el sermón que estudiamos anteriormente. Resulta que cuando Pedro estaba, y por eso recalco un breve espacio en este momento, unos minutitos solo para recordar algo importante de ese sermón anterior. Recuérdese que cuando Pedro estaba encarcelado, preso por Herodes, resulta que Herodes dijo, qué bonito, ¿verdad? Yo agarro a los cristianos, dijo él, y a los judíos les gusta que nosotros los encarcelemos y al final los terminemos ejecutando, los terminemos matando a los cristianos. Entonces a Herodes le gustó eso, porque a los fariseos les gustaba, era como un entretenimiento, imagínese usted. Entonces, ¿qué sucedió? Agarran a Pedro y lo encarcelan. Y en ese momento, cuando encarcelan a Pedro, un grupo de personas que eran seguidores de Pedro, o sea, cristianos, en verdad, que se andaban también escondiendo, se reúnen en un lugar, en un aposento. Se reúnen en ese lugar a orar por algo específico. Y en este caso, ese algo específico era que Pedro saliera liberado de ese lugar, que Pedro saliera librado de la cárcel y que no le hicieran daño, porque resulta que al día siguiente iba a ser entregado Pedro a los judíos para ser ejecutado, para que lo matasen, porque ellos sí podían inventar un delito o se podían inventar algo que él no había cometido para poder ejecutarlo y matarlo, porque ellos iban luchando contra el cristianismo. Entonces en este lugar, este grupo de personas, de hermanos, podemos decir creyentes, comenzaron a orar por Pedro, algo específico, la liberación de Pedro. Y resulta que a Pedro, para que usted tenga una idea, lo metieron a la cárcel y habían 4 grupos de 4 soldados romanos cuidando a Pedro. Es decir, habían 4 turnos en el día cuidando de 4 soldados, solamente cuidando la cárcel donde estaba Pedro. De orar y orar, esa noche que Pedro fue encarcelado, dice la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles que llega un ángel. Dios manda a un ángel y abre la puerta de la cárcel y guía a Pedro hacia la calle para que pudiera irse. Cuando hubo salido a la calle, dice la palabra que Pedro pensaba o creía que era un sueño. Pero cuando hubo llegado a la cárcel, hubo llegado a la calle, entonces Pedro se dio cuenta que no era un sueño y que había sido liberado de ello. Entonces Pedro se va al lugar, me imagino que ya conocían dónde se podían reunir si pasaba algo así, porque se va al lugar donde estaban reunidos los que estaban orando por él. Y dice que cuando tocan la puerta, la jovencita que llegó a abrir y preguntó quién es, y dijo Pedro, dice que se le olvidó abrir la puerta de la emoción que sintió al saber que Pedro ya estaba libre. Y salió corriendo a decirle a los demás que estaban adentro, que estaban orando por Pedro, a decirles que Pedro ya había sido liberado y que estaba allá afuera en la puerta. Entonces la palabra lo que nos enseña es que debemos orar sin cesar, orar en todo tiempo, no importa la hora, no importa las circunstancias, no importa el momento. Lo importante es que podamos llegar en oración a nuestro Padre y que nuestro Padre que ve en lo secreto, dice, me lo va a recompensar en público. Nosotros debemos orar por algo específico. Pero lo importante es que debemos orar en todo momento. Jesús oraba en todo momento. Siendo quien era Jesús, el Hijo de Dios, pero humanamente vivió acá en la tierra, ¿verdad? Por eso dice Filipenses capítulo 2, que Jesús se despojó a sí mismo. Entiéndase, despojarse a sí mismo, que tenía la potestad como Dios de usar sus poderes como Dios. Pero Él voluntariamente dijo, no los voy a usar. Quiero vivir y voy a estar acá como un ser humano como todos ustedes. Debemos considerar eso entonces, porque Jesús, podemos decir ahora que nos entiende. Si Jesús pudo dominar, porque Jesús dominó cualquier tentación, cualquier adversidad, la pudo dominar a la luz de la palabra de Dios. La pudo controlar y no cayó porque iba a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de otra cosa. Y entonces Jesús controló y por eso nos entiende, porque como seres humanos sabe que somos tentados, pero también sabe que nosotros podemos y debemos luchar por hacer cumplir la palabra de Dios. Entonces la armadura de Dios es importante en la vida de todo creyente.
La armadura de Dios está puesta porque Dios quiere que nosotros podamos tener esa tranquilidad de que nosotros tenemos las herramientas necesarias para ir en oración a Él y tratar de mantenernos firmes en nuestra vida, firmes en contra del pecado, firmes en todo aquello que a Dios no le agrada. Porque hay personas que juegan a ser cristianos hoy en día. Hay personas que están haciendo cosas que no son de un cristiano, que no son de una persona que cree en el Señor, que cree en Dios. Pero hay personas también que viven su vida luchando por dar un buen testimonio, que también es otro mensaje que usted puede estudiar y leer, ¿verdad? El cuidar su testimonio. Entonces luchan por cuidar su testimonio, por vivir conforme a la palabra, por agradar a Dios. Pero muchas veces esas cosas nos llevan también a tener esas luchas, a poder entender que tenemos que luchar, y muchas veces en ese afán de tratar a sus propias fuerzas, de querer vivir como Dios lo manda, ellos tratan, pero luego caen, y caen porque quieren hacerlo en sus propias fuerzas. Debemos aprender conforme a la palabra a poder depender de Dios en todo momento. Entonces dice en la palabra, Satanás es el enemigo entonces, por eso se llama el adversario, ¿verdad? El engañador, Satanás, el diablo. El adversario, el engañador, el enemigo. Sabemos que es un asesino, un mentiroso, un engañador y un destructor. Recuérdese que Satanás, debemos entender eso, Satanás siempre ha buscado de copiar las cosas y las obras de Dios. Eso es lo que ha hecho Satanás. Copiar las cosas de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Satanás ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Satanás ya fue vencido con la sangre de Cristo. Satanás ya fue vencido y solamente está esperando el juicio que nos habla el capítulo 12 de Apocalipsis. Eso es lo único que está esperando Satanás. Capítulo 20 de Apocalipsis es lo que está esperando Satanás. Mientras tanto anda tratando de tergiversar lo que Dios nos ha establecido, lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha dado. Recuerden y decíamos que en el Edén Satanás engañó a la mujer, porque eso dice la palabra, cambiando una palabrita. Cambiando una palabra, agregándole, de cierto no morirás. Esa palabra no, eso no está en el texto que Dios le dijo. Dios le dijo, de cierto morirás, le dijo a Eva y a Adán. De cierto, Adán dijo, de cierto morirás, y Eva sabía eso. Pero Satanás agregó, de cierto no morirás. Debemos tener cuidado con eso. Asimismo como la palabra puede ser usada en contra de nosotros, si no la conocemos, la palabra puede ser usada a favor de nosotros, si la conocemos. ¿Cómo es eso, maestro? Jesús resistió a Satanás. ¿Y cómo lo resistió? En el desierto, cuando anduvo 40 días en ayuno en el desierto. Jesús resistió a Satanás y le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un ejemplo. Él aprendió a defenderse. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo. No lo tentarás. Porque eso le dijo Satanás, ¿verdad? Lánzate de aquí, le dijo. Si escrito está que Él mandará a legiones de ángeles a que te protejan. Pero le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y muchos nos encontramos tentando al Señor. Muchos nos encontramos haciendo a lo que Dios no le agrada. Como creyentes en Cristo no tenemos que convertirnos en víctimas. Dios nos ha dado la clave para vivir en obediencia y honrarlo, y la oración es esa clave. Repito, Dios nos ha dado la clave para vivir en obediencia y honrarlo, obedecerlo. Honrarlo implica ponerlo en el lugar que Él se merece. Y la oración es la clave importante. A través de la oración nosotros nos podemos comunicar con Dios. A través de la oración Dios nos responde a nuestras peticiones. A través de la oración nosotros podemos vivir en un estado de tranquilidad y de paz en nuestro corazón, a pesar de que podamos estar en ciertas adversidades en nuestras vidas, en diferentes conflictos o diferentes situaciones que nos adversas a nuestras vidas. Podemos venir ante su presencia confiados y seguros de que nuestro Padre conoce nuestras necesidades y escucha lo que nosotros hablamos. Escucha nuestras peticiones. No se le olvide. Dios escucha nuestras peticiones a pesar de que probablemente nosotros sintamos que no nos responde, que no nos habla, que se ha olvidado de nosotros. No se le olvide. Dios responde a nuestras peticiones. Jesús nos habló de un lugar de oración entonces, ese aposento. Ese es el aposento, ese lugar en el cual nosotros podemos llegar a solas con Dios, a presentar nuestras peticiones. Recuerde que Dios, a pesar de que calla, está trabajando. A pesar de que calla, está preparando lo mejor para nosotros. Entonces, tome las decisiones en el Señor. Deje del Señor esas decisiones y las consecuencias que sean de Él. Que sea lo mejor que yo pueda recibir. Esas consecuencias que yo espero que sucedan al dejar a Dios que obre en mi vida, va a ser lo mejor que podemos hacer. Porque las consecuencias en el Señor son mejor que las consecuencias
que nosotros vamos a alcanzar tomando decisiones personales, tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces ese lugar, ese aposento, que es el lugar de oración que Jesús nos dijo, y eso debemos entender, ese aposento, ese lugar donde nosotros debemos orar, ese lugar donde Jesús llegaba a orar, no era siempre el mismo, porque Jesús viajaba mucho, pero en nuestro caso podemos tener un lugar en el cual nosotros podemos orar todos los días. Sabemos que la oración siempre tuvo prioridad en la vida de Jesús y también debe tenerla en nuestra vida. Recuérdese que Jesús es un modelo que nosotros como cristianos seguimos. Jesús es un modelo importante a seguir. Así entonces como Él tenía un lugar de oración en su vida, la oración era muy importante en su vida y Él llegaba en oración al Padre. Y esto es para que lo entiendan, tal vez por aquellas personas que puedan decir lo que el pastor dice, ¿verdad? Que nosotros no debemos orar a Jesús. Aquí la palabra dice: ora en lo secreto a nuestro Padre que está en el cielo. Y cuando Jesús mismo oraba, Él le hablaba como Padre. Abba, en hebreo, papito, Padre, eso significa. Pero entonces enfoquémonos ahora en ese lugar de oración. ¿Qué es ese lugar de oración? Es un lugar privado. Ese aposento es un lugar en el cual la palabra nos enseña y nos dice que debemos entrar en nuestro aposento. No dice que debemos salir y con las manos y que todo el mundo me vea ahí en la calle, en una esquina, en un parque. No, dice que entra en tu aposento, entra en ese lugar de oración de tal manera que estés solamente tú y Dios. Que no estés anhelando que la gente te mire y diga: qué hombre, qué mujer más llena de oración, esa mujer dedicada al Señor. Que hablen así. O aquellas personas que ayunan y andan con la carita así de hambre, ¿verdad? Que no ha comido, para que la gente la vea y diga: pobrecita la hermana o el hermano, no han comido. No, la palabra dice que nuestro semblante debe ser el mismo, como que si yo estoy bien, como que yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque el ayuno, por ejemplo, debe ser para Dios, no para otras personas. El ayuno no debe ser para demostrar a las personas que yo estoy haciendo o no estoy haciendo. Recordemos que lo importante en nuestras vidas es honrar a Dios con todo lo que hagamos. Entonces busque un lugar privado. Si en verdad deseamos encontrar un lugar apropiado para orar a solas con Dios, Él nos lo dará. Pero usted tiene que anhelar eso. Usted tiene que anhelar buscar un lugar en el cual usted pueda tener esa comunión con Dios y encontrar esa comunión con Dios. Recuerdo hace años, el pastor general nos comentaba de que había una hermana de que en una maquila, ella trabajaba en una maquila y resulta que en la maquila había decidido recortar personal. Pero resulta que esta hermana era la única que trabajaba en su casa y proveía para su casa, porque era una madre que tenía a sus hijos sola. No tenía esposo, lo había abandonado a su esposo. Y ella trabajaba en esa maquila y de lo poco que ganaba ahí, ella podía sostener su casa. De pronto entonces, en la maquila dijeron: bueno, vamos a recortar personal, vamos a quitar gente de acá. La hermana dijo: me quedo sin trabajo, no llevo sustento para mi casa. Entonces lo que la hermana hizo fue, puso una silla, ¿verdad? O puso en un lugar donde ella decidió que era el closet de su casa o el baño. Me parece uno de los dos lugares, para que usted tenga una idea, ¿verdad? Pero puede ser otro también, eso no es problema. Estoy poniendo un ejemplo en la vida real, ¿verdad? Un caso práctico en la vida real. Entonces dice que se sentó, puso dos sillas. Se sentó en una y puso enfrente de ella otra silla. Y ahí se puso a hablar como que Dios estaba sentado en esa silla. Algo así es la oración. La oración no es vanas palabras, vanas repeticiones, dice la palabra. No, es hablar con Dios. Es hablar así como puede usted hablar y yo, así como estoy hablando yo. No estoy repitiendo algo para alguien en específico. Estoy tratando de explicar algo. Y yo puedo dar una oración a Dios y platicar así con Dios, llegar a ser amigo de Dios. Entonces resulta que la persona, esta hermana, porque una hermana, ¿verdad?, cristiana, le decía al Señor: Señor, pues si yo pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a tener el sustento acá? Yo sé que dependo de ti, yo sé que tú das todo lo que necesitamos, pero solo te pido que me ayudes y me des paz y fortaleza. Que si me llegan a echar, te ruego que no falte el pan en nuestra casa y que no falte lo necesario en esta casa. Entonces hablaba y entonces al final ella recibió una respuesta de parte del Señor y resulta que no la quitaron del empleo que tenía. La dejaron, fue una de las personas que dejaron en la maquila. Sí recortaron personal, pero ella la dejaron. Hay otro caso similar, parecido, muy parecido, que era una deuda que tenía la hermana, o un hermano era en este caso quizás, ¿verdad? Tenía una deuda y entonces llega, encuentra su cuartito, encuentra su lugar de oración y ahí entró y a orarle al Señor, a orarle, porque tenía una deuda la cual había dejado de pagar. Eso significa que estaba en mora y le podían quitar el bien que él había adquirido. Pero el Señor respondió y no le quitaron nada de lo que él tenía en mora. Al contrario, pudo recibir para poder cancelar esa deuda. Y ese es el testimonio de esta persona. Canceló su deuda.
En una de esas rifas que salían hace tiempo de borrón, ¿verdad? De tarjetas de crédito, porque ahí es la deuda que tenía, el borrón de las tarjetas de crédito, ahí se ganó uno de esos. Y pagó todo lo que tenía. Pero él fue en oración al Señor. Él fue a buscar un lugar en el cual podía tener comunión con Dios y a no tomar decisiones personales. Entonces debemos tener un lugar privado en el cual nosotros podemos llegar a Dios en oración. Además, debe ser un lugar santo. ¿Qué significa santo? Solemos tener un encuentro con Dios cada día en el mismo lugar. Podemos decir que ese lugar es santo. Ese lugar se vuelve santo porque allí usted se encuentra hablando con Dios. Dios puede estar en ese lugar. Si usted quiere decidir tener ese lugar, Dios puede estar en ese lugar. La presencia de Dios puede estar en ese lugar. Y no es que la presencia de Dios ande con usted. El Espíritu Santo muere en nosotros. En todo creyente muere el Espíritu Santo. Pero recuerde que Dios está en todo lugar. Usted busca a Dios en oración y Dios puede estar en ese lugar escuchándole. Podemos decir que ese lugar es santo, pues ha sido apartado para adorar al Señor y poner ante su presencia nuestras preocupaciones. Por eso es santo. Ese lugar es apartado para, en este caso, poder tener un lugar que sea apartado para adoración, apartado para honrar a Dios, apartado para obedecer a Dios. ¿Será fácil tener comunión con Él? Pues eso es lo que estaremos acostumbrados a hacer en ese lugar. Usted dice, usted va a tener ese lugar y va a decir, este lugar es consagrado para Dios, este lugar es apartado para Dios, en este lugar voy a tener comunión con Dios. Y Dios nos responde en ese lugar. Y Dios nos va a responder en ese lugar. Tenga siempre en cuenta. Dice la palabra que es mejor que usted sea aprobado por Dios y no aprobado por los hombres. Tener un lugar de oración, un cuarto de oración, no implica que le esté diciendo a medio mundo, fíjense que yo aquí oro y oro tantas horas y aquí paso hincado, hasta me duelen las rodillas y ni como. No, eso no. Dios no quiere eso. Por eso dice a los fariseos, porque ellos eran los que se ponían en las esquinas de las plazas a levantar sus manos y a orar para que todo el mundo lo viera. Pero por dentro, decía la palabra, eran sepulcros blanqueados, o sea, eran personas que destilaban odio, ¿verdad? Destilaban, en vez de ayuda, disensión en las personas. Entonces el lugar debe ser un lugar santo, un lugar en el cual nosotros podamos hablar con Dios sin ningún problema y a solas con Él, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Así como Jesús se apartaba de sus discípulos para orar, ese es el modelo que yo le doy. Jesús se apartaba, yo también puedo apartarme. Luego, ese lugar es donde libramos nuestras batallas, nuestras luchas. Cuando decimos nuestras batallas, esas adversidades que usted tiene, las dificultades que usted tiene en su vida, nosotros las peleamos ahí. Porque no es en sus fuerzas que las va a ganar. Es con Dios de su lado. Es con Dios con usted. ¿Verdad? Cada vez que enfrentamos situaciones difíciles o conflictos con otras personas, o debemos traerlos ante la presencia de nuestro Padre Celestial y permitir que sea Él quien luche esa batalla. Porque recuérdense que nosotros podemos caer en una ira, en un enojo, podemos caer en ello. ¿Y qué es lo que sucede cuando caemos en eso? Podemos llegar a hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir en un futuro. La palabra nos enseña de que dice el Señor, mía es la venganza, dice Dios. Yo soy el que voy a pelear la batalla por ti y no nosotros, a nosotros mismos, y querer hacer justicia en nuestras manos y no lo vamos a alcanzar ni lo vamos a lograr. Luego ese lugar es donde recibimos instrucciones para cada día de nuestra vida. Recuérdese que humillarnos es importante ante la presencia de Dios, ante su presencia y clamar por su ayuda nos sostienen en medio de tentaciones y nos sostienen en medio de las pruebas de nuestra vida. Recuerde, la humillación, humillarnos ante Dios. Dice la palabra que a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. A eso me refiero. No un corazón soberbio, altanero, que piensa que voy a ser mejor solo porque soy soberbio. Dios dice la palabra que Dios abate al altivo, abate al soberbio. Porque Él no espera eso. Él no se agrada de esas personas. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos evitar la soberbia. Porque con la soberbia no agradamos a Dios. Habemos cristianos que con soberbia, habemos cristianos que pensamos que con ser altaneros vamos a alcanzar que las demás personas se dobleguen a nosotros. ¿Y yo para qué quiero eso? Cuando nosotros como cristianos andamos buscando que sea Dios gobernando y reinando en la vida de otras personas, así como Dios gobierna en mi vida. Entonces cuando recibimos instrucciones para cada día, no sabemos lo que sucederá. Pero Dios sí lo sabe. Si comenzamos cada día en ese lugar de oración y nos rendimos a su voluntad y le pedimos que guíe nuestros pasos, tenga por seguro que Dios le va a responder cómo debe de caminar cada día. ¿Qué decisiones debe tomar? Recuérdese que la vida está llena de decisiones.
Usted tiene que tomar decisiones hoy, tiene que tomar decisiones en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora. Muchas veces hay que tomar decisiones en la vida. Pero esas decisiones va a ser lo mejor si usted las lleva en oración a Dios y junto con la ayuda de Dios usted toma esa decisión sabiendo que la decisión que ha tomado lleva el respaldo de Dios. No se le olvide eso. Dios con todo nuestro corazón, y si le reconocemos en cada uno de nuestros caminos en vez de depender de nuestro propio entendimiento, ¿qué va a suceder? Promete dirigir nuestros pasos. Dios ha prometido en Proverbios 3, 5 y 6 cuando dice que no debemos confiarnos de nuestro propio corazón. No confíes en tu propia prudencia, dice la palabra. Debemos confiar en Dios nada más, que es el único, que sabemos que si le obedecemos y llevamos en oración nuestras peticiones, nos va a sacar adelante. Luego, en ese mismo lugar, en ese aposento que nosotros debemos de tener, es el lugar donde nosotros confesamos nuestros pecados. Recuérdese que como hijos de Dios ahora no nos deleitamos en el pecado. El verdadero cristiano no debe de vivir en una vida de pecado. No quiere decir que usted no peca, porque dice la palabra que aún con el pensamiento pecamos, pero no debe de vivir en el pecado. Debe vivir alejado de todo aquello que no le agrada a Dios. Cuando abrimos su palabra con un corazón sincero ante su presencia, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados. Y entonces vamos en ese aposento, nos presentamos ante Dios y confesamos nuestro pecado. ¿Por qué lo confesamos? Porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y alcanzaremos la misericordia de Él. Pero muchos insisten en vivir una vida de pecado, una vida pecaminosa, lejos de Dios, pero se hacen llamar cristianos. Usted debe analizar si en realidad es cristiano. Debe analizar en realidad si usted es una persona llamada y ser digna de ser llamada cristiano si vive de esa manera. En ocasiones hay pasajes de la Biblia donde nos exhortan a dirigirnos y mostrarnos lo que hemos hecho mal. También nos habla por medio de su Espíritu Santo y hasta puede llegar a usar las pruebas y las dificultades para captar nuestra atención. No se lo olvide. Dios muchas veces usa, en la iglesia se nos enseñaba de que este tipo de problemas eran llamados la red de Dios. Porque esa red es la que Dios usa para pescar. Es la red que, haciendo un símil, ¿verdad? De una red que es lanzada al mar para poder atrapar peces, ¿verdad? Entonces, lo mismo Dios puede hacer con las dificultades o las adversidades. Es una red que Dios tira para que usted y yo pongamos atención y volvamos nuestra mirada hacia Él y le demos la espalda a todo lo malo que hacemos. Por esa razón, en medio de las pruebas, Dios capta nuestra atención. Capta nuestra atención. Y en ese lugar nosotros tenemos toda la atención de Dios. Recuerde, si Dios me anda buscando y Dios capta mi atención, entonces no duden que Dios la va a escuchar. Si eso es lo que Él quiere. Luego es donde desarrollamos una relación cercana con Dios. Esto es maravilloso. Porque usted me podrá decir, ¿cómo puedo tener yo una relación cercana con Dios? En este lugar. En el aposento, en ese lugar donde yo entro y puedo hablar con Dios, es el lugar donde yo tengo una relación cercana con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una intimidad con Él, una comunión con Él. Esta es la actividad más importante en la vida del cristiano, pues nos permite tener comunión con nuestro Señor. Esa es la actividad más importante, orar para tener comunión con Dios. Luego también es donde dejamos nuestras cargas. En ese aposento es donde dejamos nuestras cargas. No se le olvide, todos andamos cargados, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero tenemos un lugar en el cual nosotros podemos dejar esas cargas. Dios se encarga de llevar nuestras cargas y preocupaciones y perdona nuestros pecados si los confesamos ante Él. Porque muchas veces andamos cargados a causa del pecado, muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos, muchas veces echamos la culpa a otras personas de las malas decisiones que tomamos y debemos entender que muchas consecuencias son a causa de las malas decisiones que tomamos. Entonces es el lugar donde dejamos nuestras cargas. Además es donde lloramos nuestras pruebas y pesares. En ese lugar usted puede hablar con todo el corazón y eso es clamar, para que usted me entienda. Cuando usted derrama su corazón, cuando usted derrama esas lágrimas, en ese lugar, en ese aposento donde usted busca a Dios y ora al Padre, que está en lo secreto y dice que lo va a recompensar en público, usted puede clamarle a Dios, rendir su ser, sacar desde lo más profundo de su ser esa petición que quiere para con Él. Cuando vamos a nuestro cuarto de oración o a ese lugar de oración y clamamos al Señor, Él nos escucha, comprende y sana nuestro roto corazón. Por eso lo he puesto así, sana nuestro roto corazón. Porque muchos andamos un corazón quebrantado a causa de los problemas de la vida, a causa de las malas decisiones que en algún momento tomamos. Busquemos ahora al Señor en oración, pongamos ese aposento que cada uno de nosotros puede tener en la vida y Dios nos va a reparar. Me recuerda aquella alabanza de Alex Campos que dice:
al taller del maestro vengo. Esa alabanza habla de que Jesús es un carpintero, hace el símil, ¿verdad? Y que llegando al taller de Él, pues Él puede reparar lo que está quebrado, lo que está dañado. Dios es el único que puede reparar nuestro roto corazón. Aquellas raíces de amargura que tengo contra una persona que pienso yo que me ha hecho algo malo. Y muchos están hasta peleando y luchando por hacerle daño a esa persona, por hacerle un mal a esa persona, no entendiendo que Dios se encarga, si en realidad ha hecho algo malo a esa persona contra usted, Dios se va a encargar. Deje las cargas al Señor y usted venga al Señor al reposo de Dios. Pero si yo estoy buscando la venganza, yo no voy a poder hallar el favor de Dios. Eso no es así. Dios Dios no va a permitir que yo venga a buscar el reposo de Él cuando estoy haciendo un daño a alguien, estoy buscando la venganza contra otra persona. Es ahí cuando nos perdonamos a nosotros mismos. En ese lugar debemos aprender a llorar, debemos aprender a dejar nuestros pesares ahí en ese lugar y debemos dejar de echar la culpa a otras personas de cosas que muchas veces ni están en nuestras manos a tomar esas decisiones. Además es donde perdonamos a otros. El Señor no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos ayuda a perdonar a los que nos han herido. Eso es importante porque hay muchas personas que dicen vamos a orar, pero recuerde que ese es otro tema, ¿verdad? Recuerde que si usted no ha limpiado su corazón, sus oraciones tienen estorbo. Es importante que usted sane su corazón. Es importante que usted libere su corazón de todas esas cargas que le afectan. Y por último, es donde somos fortalecidos en ese lugar santo que tenemos la oportunidad de expresar todo lo santo con nuestra vida y al derramar nuestro corazón al Señor, somos fortalecidos en Él. Al derramar nuestro corazón, al decirle al Señor, esto es lo que siento, esto es lo que tengo, esto es lo que me pasa, este es mi temor, mi ansiedad. Al hacer eso, somos fortalecidos en ese lugar. Recuerde entonces, tenga un lugar privado, un aposento para estar a solas con Dios, porque es el mejor lugar en el que usted puede llegar y puede llegar en oración a Dios y puede expresarle a Dios lo que usted siente, lo que usted tiene, lo que usted espera. Y va a sentir esa fortaleza que solamente Dios se lo puede dar. Dice la palabra que Dios nos da una paz, una tranquilidad que el mundo no nos puede dar. Solamente Él la puede dar, la puede entregar. Lleguemos a Dios en oración. Busquemos un lugar de oración para estar a solas con Dios en este día. Recuerde, busque a Dios de todo su corazón porque Él lo va a encontrar a usted. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra en esta hora. Te doy gracias, Señor, que me has permitido poder enseñar, Señor, tu palabra, siendo tú el que lleva el mensaje a cada corazón, conforme, Señor, a la necesidad que tú ya sabes previamente, Señor, que tiene cada hermano, cada persona. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, no permitas que ningún mal llegue a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Que sea la luz que guíe nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, las adversidades que se presentan, las dificultades, los problemas de cada persona, Señor. Ayúdanos a hacer luz, Señor, a las personas que andan en oscuridad. Ayúdanos a ser, Señor, personas de bien. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos rendir nuestras vidas a ti en todo tiempo y en todo momento. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Llevamos en oración nuestras peticiones, Señor. Te pido, Padre, por el pastor Edwin en esta hora, para que seas tú, Señor, sanando su cuerpo, que ese tiempo de recuperación, Padre, de esa operación, seas tú, Señor, quien le sane. Seas tú quien lleve el control, Señor, de todos estos días en los cuales Él debe recuperarse, Señor, Él debe sanar y recuperar energías. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos guía, nos orienta y nos dirige en lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos, Señor. Amén. Y usted, amigo y hermano, que ha escuchado este mensaje, pero no conoce al Señor, yo le invito a que llegue al Señor en oración ahí donde está y puede decirle, Señor, reconozco que soy pecador, y sé que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y derramó esa sangre preciosa por mi culpa. Te pido, Señor, a partir de esta hora, que seas tú reinando en mi vida, que mandes al Espíritu Santo a que gobierne mi corazón y ayúdame, Señor, a caminar conforme tu palabra nos lo demanda. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que gobiernes a partir de mi vida y que me ayudes, Señor. Y gracias te damos por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que se congregue en una iglesia en la cual se predique la sana doctrina. Si usted no nos puede acompañar, le pedimos que usted busque, ahí donde vive, un lugar donde se predique la sana doctrina, donde la Biblia sea la base de autoridad y no lo que el pastor o el predicador diga o enseñe. Porque recordemos que debemos agradar a Dios con todo nuestro corazón
y no debemos buscar nuestra propia prudencia, confiar en nuestro propio entendimiento y nuestro propio pensamiento y saber. Recuerda que la sabiduría que viene de lo alto es lo mejor que nosotros podemos buscar y tener en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por el mensaje de este día. Te pido, Señor, que los mensajes, Padre, de cada predicador, Señor, en esta plataforma, Señor, en este medio para llevar tu palabra, Señor, sea de bendición para cada persona, que seas tú orientando y guiando, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Permítenos terminar con bien en esta semana. A ti te encomendamos, Señor, cada problema que nosotros podemos tener en esta hora, cada dificultad, sabiendo, Señor, que de ti recibimos las respuestas que necesitamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te pedimos de día por el fin de semana, Señor, por las diferentes actividades en nuestras iglesias y en las iglesias, Señor, cristianas, alrededor de nuestro país y alrededor del mundo. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.